Vamos a presentar en este momento la introducción a la segunda parte del cuarto evangelio, el libro de la hora. Vamos a aprovechar una presentación que nos va a ir guiando en nuestro camino, de manera que podamos también seguir el material que ya tenemos a disposición para ir profundizando en algunos de estos aspectos. La hora, ¿a qué llamamos la hora en el cuarto evangelio? El tiempo de la hora va a ser un tiempo específico, el final de la vida terrena de Jesús, que va a abarcar todo el proceso de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús como el centro del evento pascual de Jesús de Nazaret, vivido y narrado por el autor del cuarto evangelio. El tema de la hora, vamos a darnos cuenta que no es una cuestión exclusiva de la segunda parte del cuarto evangelio, sino que está presente desde el inicio mismo de la obra. Por lo tanto, vamos a encontrar antecedentes e indicadores en el libro de los signos. Es más, el libro de los signos de alguna manera es una gran introducción que prepara a leer el libro de la hora como un gran signo. Un gran signo que primero es explicado, interpretado y después realizado, vivido. Exactamente al revés que lo que nos acostumbra Juan en la primera parte de su libro, donde los hechos suceden, los signos se realizan y luego se explican o interpretan. Acá va a ser al revés. Por eso que en el libro de la hora vamos a tener una primera parte que es la hora dialogada, que es esta larga expresión verbal, esta larga narración, esta larga interpretación llena de discursos y oraciones que va a ser la clave de interpretación de los acontecimientos que más tarde van a suceder. En el libro de los signos vamos a ir encontrando varias huellas. Una de estas huellas van a ser las veces que aparece en la expresión la hora no ha llegado, o bien tanto sea porque el narrador, por ejemplo, habla de que la hora no ha llegado ante algún requerimiento que le hacen a Jesús, o una respuesta de Jesús como sucede en las bodas de Caná, o bien es una indicación que pone el narrador para justificar por qué una acción contra Jesús no se realiza precisamente porque su hora no ha llegado. Así en Juan 2:4, al comenzar el relato de Caná, Jesús le responde a su madre cuando le dice que no tienen vino: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿O qué contigo y conmigo? Más literalmente traducido. Mi hora no ha llegado todavía. Más tarde en el capítulo 4 nos vamos a encontrar cuando Jesús contesta o dice, la hora se acerca. Y en el capítulo 5 va a anticiparse un poco más y va a decir, la hora se acerca y ya ha llegado. Esta idea de que la hora no está lejos, que de alguna manera los signos la van anticipando. Luego en el capítulo 7, cuando la controversia con Jesús se va profundizando, la controversia entre los judíos, los jefes de los judíos, los fariseos y Jesús se agudiza, vamos a tener un relato como el de Juan 7, 28, 30. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, y es él el que me envió.
Entonces quisieron detenerlo, pero nadie les puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su obra. O en 8:19, cuando dice más o menos la misma expresión, nadie lo detuvo porque no había llegado su hora. Son todos rastros que nos va dejando el autor en la primera parte del Evangelio, que tienen que ver con el significado pascual de los signos de Jesús, de la vida pública de Jesús, con todo lo que va a ir sucediendo. Les va a permitir en un momento a los discípulos darse cuenta que Jesús se va a referir a toda esta experiencia vital, esta larga experiencia vital que compartieron juntos a lo largo de estos varios años de convivencia y de aprendizaje, compartiendo la vida y permaneciendo al lado del Maestro. Y por otra parte, también nos vamos a dar cuenta que el tema de la hora se va a agudizar en relación al creyendo de la disputa de los fariseos con Jesús, hasta el momento en que tomen la decisión de matarlo, precisamente cuando había llegado su hora. Todo el tema de la disputa entre los fariseos y Jesús, que cada vez mientras avanza la lectura del Evangelio se hace más profunda, pone en evidencia el rechazo de Jesús, pone en evidencia el esfuerzo de los fariseos por no querer y no querer creer, y por otro lado la impotencia de no tocarlo porque no había llegado su hora. O sea, no era el tiempo de que Jesús diera su vida, porque como él mismo dice, nadie le quita la vida sino que la entrega. Más adelante, en capítulo 11, los fariseos deciden matar a Jesús. Toman la decisión después de la resurrección de Lázaro, después de un gran signo que a la vez despierta la fe en muchos seguidores de la muchedumbre, ¿no? Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán a destruir y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo esto por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a la unidad de los hijos de Dios que estaban dispersos, y a partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Dos cosas con este texto. Por un lado, esta gran articulación que se hace de toda esta disputa entre los judíos y Jesús, que llega un momento en que resuelven matar a Jesús. Toman la decisión de que la vida de Jesús debe terminar porque les molesta. Y a la vez, en una expresión profética de Caifás, que por un lado sí, seguramente tendrá un cumplimiento político, incluso en el pensamiento de Caifás, inmediato, pero que el evangelista le da una lectura mediata, como de hecho el pueblo hacía con los oráculos de los profetas, que le permiten ver que está diciendo algo más, incluso de lo inmediato que él mismo se da cuenta. Probablemente ni Caifás se dio cuenta que en realidad estaba siendo boca de Dios para profetizar
el bien que Jesús iba a hacer entregando su vida. De cualquier manera, en el capítulo siguiente ya nos vamos a encontrar con el anuncio de la llegada de la hora de Jesús. La multitud que había estado con Jesús cuando ordenó a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó, daba testimonio de él. Por eso la gente salió a su encuentro, porque se enteraron del signo que había realizado, y los fariseos se dijeron unos a otros: ¿ven que no adelantamos nada? Todo el mundo lo sigue. Entre los que habían subido para adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Bien, acá tenemos el anuncio profético de alguna manera de Jesús, que pone en medio de una actitud de búsqueda de otros, de alguien que lo busca sinceramente, la llegada inminente de la hora. Esta hora que ya ha llegado y que comenzará a ser profundamente vivida, atravesada por la pasión. Y después el cuadro de 12:27, que es la versión joánea de Jesús en el huerto de los olivos de los sinópticos, cuando Jesús dice: mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré, Padre? ¿Líbrame de esta hora? Sí, para eso he llegado a esta hora. Este deseo quizás de ser librado de la hora, y esta enorme conciencia dolorosa de saber que Él ha llegado a esta hora precisamente para vivirla. O sea, acá nos está poniendo, en el final del libro de los signos, nos está poniendo Jesús la dura situación de darse cuenta qué es lo que sucede, de darse cuenta que todo lo que ha hecho lo ha conducido a ese momento, y que su vida tiene sentido precisamente en la aceptación de esa hora y lo que pasa en esa hora, que es decisión de los hombres, en este caso decisión de los judíos, de los jefes de los judíos. También es interesante rastrear el tema, cómo se va a presentar a lo largo de los 3 anuncios de la pasión que también pone Juan a lo largo de su evangelio. En 3:14-16 dice: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En 8:28 encontramos el segundo anuncio, y les dice: después les dijo: cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, en referencia a la expresión Yahvé, que le responde Yahvé a Moisés en la zarza, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Y en la última de 12:31-33, ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús decía esto para indicar cómo iba a morir.
el tema de su hora está directamente ligada a su glorificación, y su glorificación está directamente ligada con esto de ser levantado como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Es el factor común de los anuncios, de los 3 anuncios de la pasión. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Este anuncio, que indica una muerte en cruz, que indica una crucifixión, es algo que no podía quedar ajeno a la emoción de los que lo escuchaban. Era un tipo de muerte terrible, una ofensa enorme, una agresión brutal. Por lo tanto, era algo que nadie esperaba para nadie, que no era un espectáculo atractivo de ser visto, sino terriblemente doloroso. Por lo tanto, estaba indicando también que él conocía cómo lo que venía y lo que significa entregar la vida teniendo la conciencia del dolor que viene y asumiéndolo como parte de su propia misión, precisamente para salvar a los demás, ¿no? Aquí volvemos al esquema del cuarto evangelio. Tenemos el prólogo inicial, lírico, y después tenemos el libro de los signos, que va del capítulo 1:19 al final del capítulo 12, seguido del libro de la hora, que, como decíamos recién, está en nuestra estructura, lo dividimos en 2 partes. La hora dialogada, que tiene el capítulo 13 y la sección 14-17 con discursos y oraciones de Jesús, y después la hora narrada, que va a ser todo el relato de la pasión de Juan 18-19 y lo que sucedió después de la resurrección, los capítulos 20 y el agregado final del 21. Vamos a quedarnos, después de darnos cuenta cómo el libro de los signos anticipa el libro de la hora y cómo vincula los signos a la hora de Jesús, y cómo la misma hora de Jesús va a ser una gran interpretación de los signos y recíprocamente. Vamos a tratar de entrar ahora al misterio del primer versículo del capítulo 13, que funciona como una introducción litúrgica y teológica a todo el libro de la hora. Dice el versículo 1 del capítulo 13: Antes pues de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta el extremo los amó. La traducción que tenemos es bastante literal y trata de poner las palabras en el orden que las pone el autor en griego, para darnos cuenta los acentos, los matices y las posiciones enfáticas de tantas cosas, ¿no? La primera genialidad de este versículo es darnos cuenta cuál es el verbo, ¿no? Que el verbo lo vamos a encontrar al final del versículo. Todo lo que está dicho antes está puesto de tal manera que nos indica toda una circunstancia, ¿no? Un ambiente, un contexto. Aquí vamos a encontrar antes pues de la fiesta de Pascua. Ya no es Pascua de los judíos,
es la fiesta de Pascua de Jesús. Sabiendo Jesús que llegaba su hora, ahí no pone supo, sabía, sino ese participio que está traducido con un gerundio en nuestra versión en castellano, está indicando que antepuede la fiesta de Pascua con esta circunstancia, sabiendo Jesús que era su Pascua, no la Pascua de los judíos, y su Pascua era que llegaba su hora. ¿Su hora de qué? De pasar de este mundo al Padre, sabiendo que el paso de este mundo al Padre implicaba, por decisión de los judíos, implicaba el sufrimiento de la cruz, como había anticipado. Y aquí nos pone otra circunstancia, obviamente muy, muy querida, muy intencional. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta el extremo los amó. Dos cosas. Primero, recordarnos, como habíamos indagado cuando estudiamos el prólogo, cosa que podemos releer ahora para poder entender el significado que tiene aquí. La palabra mundo va a tener valencias bastante distintas en los distintos usos del cuarto evangelio. Evidentemente Jesús ama a los que están en el mundo y en el mundo están los suyos, y en este sentido el mundo es el ámbito de los hombres, no tiene ninguna connotación negativa. Sí es importante cómo comienza a utilizarse tantas veces las distintas palabras de la familia de amar, agape. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta el fin o hasta el extremo los amó. En este hasta el extremo, que de alguna manera trata de hacer visible la misma expresión que aparece en el griego del cuarto evangelio, tiene dos connotaciones complementarias. Tiene esta connotación de tiempo hasta el final, hasta el final de su vida, los amó, y también tiene la idea de cualidad, cualitativa, amar extremadamente mucho, amar hasta el extremo, amar mucho y más. Por lo tanto, es importante darse cuenta que acá la cuestión no está en dirimir cuál de las dos acepciones es la más correcta, sino tomar las dos y leerlas juntas. Jesús está amando a los suyos con todas sus fuerzas hasta el último extremo, y hasta el último extremo de su vida, hasta el último instante de su vida. Por lo tanto, acá nos está poniendo también cuál es el ambiente que va a dar contexto a todo lo que sigue narrado, ¿no? Que es precisamente este amor de Jesús. La palabra amor, que aparece muy pocas veces en la primera parte del Evangelio, va a aparecer en el apunte, tienen más explícita la estadística, lo pueden ver, va a aparecer una cantidad increíble de veces, como para mostrar la intención del autor de poner el tema del amor como en el centro de la motivación de Jesús para entregar su vida. La hora del evento pascual, el evento pascual que va a ser la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y la pasión que va a comenzar con el momento en que Jesús es apresado, que en realidad en el momento en que Jesús se entrega en manos de los judíos, todo el proceso que va a vivir la crucifixión, la muerte y luego la resurrección. Interesante ubicar un poco también los contextos de cómo está narrado. Nosotros teníamos toda una narración de una semana inaugural, acá desde el capítulo 12:1,
de alguna manera nos podemos hacer la idea de una semana conclusiva, 6 días antes de la Pascua, va a decir. Y cuando comienza el capítulo 13, el capítulo 13, versículo 1, ese versículo que va a funcionar como una bisagra entre la primera y la segunda parte del Evangelio que introduce al libro de la hora, nos pone antes de la fiesta de Pascua. El capítulo 18 va a marcar el inicio de la segunda sección, de la segunda parte, la hora narrada, que va a comenzar con un después, dando continuidad a toda esta larga interpretación dialogada y orada que Jesús hace de los eventos que están por llegar y que podemos decir que son la continuidad cronológica de lo que aconteció en el capítulo 13. Uno podría leer del 13 al 18, saltar al 18 y narrativamente se pierde la riqueza de los discursos y las oraciones, pues la narración sigue ese camino, ¿no? Por lo tanto, después de haberle hecho el signo que va a realizar en el capítulo 13 durante la cena, Jesús, después de eso, fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había un jardín. ¿A quién buscan? Aquí nos vamos a detener un instante en darnos cuenta de todo lo que dice aquí, ¿no? Nosotros habíamos comenzado la lectura del prólogo con aquellas palabras en el principio que sin duda eran una inclusión, un lazo tirado entre el prólogo de Juan y las primeras palabras del Génesis, que a la vez se refuerzan con la conclusión de la primera semana narrada del Evangelio, la semana inaugural, cuando al finalizar el signo de Caná y hacer la interpretación, pone el narrador: este fue el inicio o el principio de los signos. Acá tenemos otro elemento que también van a volver a hacer una relación con el Génesis, y es esto del jardín. Llamalo huerto, era un jardín. Y en ese jardín va a comenzar este evento pascual de la hora, y la hora narrada. Hasta acá había sido anticipado y significado. Ahora aquí sucedía, y comienza sucediendo en el jardín, haciendo referencia al espacio de la relación íntima entre Dios creador y el hombre creado, a este espacio de amistad, a este espacio de amor y de encuentro entre el creador y el hombre creado, a esta idea también de lo que significa el Génesis, en relación a este mundo en paz, a este mundo en armonía, a este mundo de amor que Dios quiso desde el principio, que es justamente el contexto desde el que Jesús actúa. Y la pregunta de Jesús: ¿a quién buscan? Muy parecida al Tiseteite, ¿qué buscan?, que le dijo Jesús a sus discípulos, obviamente con una resolución diferente, porque buscaban una cosa diferente. Luego, cuando se van precipitando las acciones después del proceso, va a decir el narrador: era el día de la preparación de la Pascua, en el capítulo 14. Y más tarde va a repetir esa expresión: era el día de la preparación de la Pascua, en el 31. Y luego en el final
en el final de los eventos, cuando llega el momento de la sepultura y Nicodemo con José de Arimatea meten a Jesús embalsamado como rey en ese sepulcro nuevo que había en el jardín, ¿no? Había un jardín y era una tumba, era el día de la preparación, pusieron allí a Jesús. Esta insistencia en que era el día de la preparación de la Pascua tiene mucha intención, y es el de poner en sintonía la Pascua de Jesús con la Pascua, que para el judío es el evento fundante y el primer, digamos, de alguna manera, la primera sentencia de su credo. Dios es uno y Dios es libertador. Eso es lo que importa. Y en ese contexto se hace evidente el tema de la preparación de la hora de la Pascua de Jesús, una Pascua querida precisamente porque Jesús ama a los suyos y los ama hasta el extremo. Y toda una Pascua que comenzó en un jardín y va a terminar en un jardín. Por lo tanto, todo el evento pascual queda abrazado por este signo tan propio del Génesis, tan propio de cómo Dios quiso y creó al mundo y en el mundo al hombre, que era muy bueno. En este contexto, con estas referencias, queda abrazado todo el tema de toda la narración, todo el drama de la pasión de Jesús. Y no solo en realidad todo el evento pascual, porque es pasión, muerte y resurrección, porque es exactamente en esa tumba, en ese jardín, en la que va a darse el evento de la resurrección, del que nadie es testigo, pero que sucede allí, que sucede en ese contexto y en ese espacio-tiempo. Vamos ya a tener más tarde en el capítulo 20 la narración en el primer día de la semana. Por eso es ya habiendo terminado la semana conclusiva. Así como Juan nos había mostrado una semana inaugural unida al Génesis y a la fe en Jesús, se va a dar una semana conclusiva, que vuelve a tener una referencia directa al Génesis. Y después más adelante, al final mitad del capítulo 20, tendremos al atardecer de ese mismo día, y luego será 8 días más tarde que tenemos otro encuentro con Jesús. Lo importante de esta introducción es darnos cuenta de que todo gira en torno al amor. El amor, el agape de Jesús por los suyos es tan grande que lo llevan a dar libremente su vida, voluntariamente su vida, a pesar de saber que es dar dolorosamente su vida, precisamente por el extremo amor que tiene por los suyos y que lo sostiene hasta el extremo de su vida. Vamos a ver en el siguiente video, vamos a ver en el próximo encuentro que grabemos, cómo en la cena pascual, como en esta última cena de Jesús, como en ese relato Jesús va a significar y a ser presente en forma de signo y en forma de interpretación este amor por el que Él quiere realizar todas estas cosas tan dolorosas que van a suceder hasta la resurrección, precisamente por el amor a los suyos.